Bueno, continuando con esta serie de soluciones a problemas de Project Euler, tenemos el problema 924 ahora. Larger Digit Permutation Tool. Bueno, ¿qué nos indica este problema básicamente, no? Bueno, este problema nos define una función b sub n que va a ser el número más pequeño que sea más grande que ese número, que se puede formar reordenando los dígitos de n. 0 si ese número no existe. A ver, el ejemplo para ser mucho más sencillos. Por ejemplo, tenemos el 245. ¿Qué nos da o qué nos pide esta función? Que encontremos el número más pequeño que sea más grande que este número reordenando este mismo número. Por ejemplo, yo puedo encontrar 425, yo puedo encontrar 254, yo puedo encontrar 542, todos números mayores que este número reordenando sus dígitos. Pero queremos el más pequeño. El más pequeño sería 254 en efecto. Hay varios, pero el más pequeño es 254. En este caso, por ejemplo, 542, si nosotros reordenamos, tenemos 425, 254, todos, pero todos números son menores que este número. Entonces este número no tiene, digamos, un número mayor, ¿no? Entonces el resultado es 0, tal como nos pide aquí. Luego, ya dejando de lado esta parte, nos define otra, bueno, en este caso es una variable a sub 0 igual a 0, pero en este caso nos dice que el a sub n va a ser igual a sub n de menos 1 al cuadrado más 2 para todo n mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si queremos a sub 1 va a ser igual a sub 1 menos 1, el elemento anterior, al cuadrado más 2. A sub 0 es 0, 0 al cuadrado más 2, 2, entonces a sub 1 es igual a 2. Y así ir analizando todos los números, ¿no? Bueno, esto ya está súper claro. Ahora define finalmente una función u de n que es una sumatoria de n hasta n más grande, que es la variable que ingresamos aquí, y va a ser la función b de a sub n. ¿Qué quiere decir esto? Si le damos u de 10, por ejemplo, va a ser la sumatoria de 1 a 10 de b de a sub 1, a sub 2 más b de a sub 2, más b de a sub 3, y así sucesivamente, ¿no? Para eso tenemos que encontrar primero el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3 usando esta función. Y luego encontrar el b de a sub 1, a sub 2, a sub 3 usando esta función. Y este resultado nos da este valor, que ya, bueno, ya lo verificaremos en este módulo. Esto es importante porque nos va a pedir acortar o nos va a permitir que la respuesta no salga en un número muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos hallar b de a sub 10, yo apuesto que este 10 va a ser muy grande. Entonces en este módulo va a ser un poco más fácil de trabajarlo, ¿no? Luego te pide encontrar a sub 16. No creo hacer eso porque mi computadora no es tan potente. Podría haber una explosión aquí. Listo, vamos a código. El código está aquí. Bueno, primero definimos el módulo, ¿no? 10 a la 9 más 7 es el módulo que vamos a trabajar. Y vamos a hacer una lista. ¿Qué nos va a dar esta función lista? Es que nosotros cuando ingresamos un número, 245, 542, un número es un formato entero, no podemos trabajar en ese número porque no es iterable, no es fácil de manejar los datos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una lista de ese número, presentarlo en formato lista. Por ejemplo, acá ya tengo ejemplos que realicé en 245, lista del número 241, lista de este número, y nos da todo en formato lista. De esta manera es fácil de trabajar. Luego definimos una función número. Esta función número lo que va a hacer es lo opuesto a esto. Va a transformar en número, en entero, la lista que tengamos, ¿no? Básicamente es eso, es opuestos. Y acá viene la función, digamos, más importante, ¿no? Smallest number, la llamé, que va a ser el número más pequeño que nos define. La b de n, que nos definió el problema. Bueno, acá vamos a tener como entrada un n, que va a ser un número, y vamos a definir una variable elementos a la que vamos a llamar a nuestra función lista para que la convierta en una lista y nos las dé al revés.
¿Por qué? Porque así es mucho más sencillo de trabajar. Bueno, así es mucho más sencillo de trabajar la idea que en un momento les voy a explicar. Luego definimos una variable número de elementos que va a ser la longitud de esa lista. Y listo. Ahora vamos a definir un bucle for. Desde aquí hasta aquí hay algo importante. Ese va a ser la idea de trabajo, el criterio que vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos este número, 245. ¿Cómo aplicamos BDN a este número? Lo ideal sería invertir nada más 5 y 4, 2, 5, 4. Ese es el BDN de este número. Pero en este caso, por ejemplo, 2, 4, 1, si nosotros invertimos sería 2, 14. Ya no se cumple que la condición de BN, que es el número formado, tiene que ser mayor que el mismo número original. Ya no se cumple, ¿no? Entonces, cuando ya no se cumpla, lo que hay que hacer es ir hasta el siguiente elemento, 2, 4, 1. Cuando ya tenemos a 2, 4, 1, si nosotros reordenamos, por ejemplo, el mayor número más pequeño sería 412. Ese sería. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hemos ido avanzando hasta que el número que tenemos sea mayor al número que le sigue. En este caso, el primer número ya es mayor que el número que le sigue, entonces, bacán. Hacemos un slice de esta parte nomás. Cuando tenemos un número como 241 y no se cumple esa condición, por ejemplo, este es menor que este, ¿qué pasa a la siguiente? Este es mayor que este, entonces hacemos un slice hasta ahí. En este caso, por ejemplo, este es mayor que este. Este es mayor que este. Entonces lo que hacemos es aquí hacer un slice hasta esta parte. Nada más. Por ejemplo, tenemos una lista acá de un número cualquiera. 24, no sé. 1, 4, 2, 3. Acá está. Este número es mayor que este, hacemos un slice hasta acá. Si hacemos, por ejemplo, la lista de ya un número en el que podemos agarrar un número mayor, 1, 4, 2, 1, por ejemplo. Este es menor que este, que siga. Este es menor que este, que siga. Este es mayor que este, entonces vamos a hacer un slice hasta acá. Hasta que se cumpla que el número actual sea mayor que el número que le sigue. Hasta ahí vamos a hacer un slice. ¿Por qué? Porque es en este punto en el que vamos a reordenar hacia el número menor. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si tenemos que el número original es menor que el número que le sigue, si reordenamos sería 12. Y si acá reemplazamos con 1 y 2, el número formado no sería mayor. Entonces el criterio es ese, hacer un slice hasta cuando se cumpla que el número actual sea mayor que el número que le sigue. Y es lo que hace esta parte de la función. Analiza si el número que le sigue es mayor, que continúe, hasta que no se cumpla esta condición y te dé un slice de esa hasta ese valor y más 2, pero que te lo dé al revés para poder trabajarlo mucho más sencillo. Luego creamos una variable lista corregida. Bueno, esta era una prueba, esto no va aquí. Creamos una variable lista corregida. Ay, perdón. Sí va, acá hay una lista corregida 2. Pensé que me olvidé de las variables que le puse. Lista corregida, que bueno, acá usé ya esta función para hacerlo mucho más sencillo, un map y un lambda, en donde si nosotros nos damos cuenta, la función lista nos retorna el valor en formato string. Lo que lo vamos a hacer nosotros es pasarlo a formato entero para que sea más fácil de trabajar. Entonces eso es lo que hace esta parte de la función. Luego vamos a definir una lista corregida 2 y bueno, hasta aquí lo que vamos a hacer es, una vez que hemos hecho el slice de lo que queremos ordenar, vamos a analizar todos los números que sean mayores que el primer elemento, que el lista corregida 0. ¿Por qué? Porque son los posibles valores que pueden ir aquí. ¿A qué me refiero? Acá puede ir 4, acá puede ir 2, todos van a ser mayores que el número original, pero tiene que ser el más pequeño.
Entonces vamos a analizar primero cuáles son los números mayores, lo vamos a guardar en esta lista corregida 2 y vamos a encontrar el mínimo más pequeño. El mínimo más pequeño sería 2. Entonces una vez que encontramos ese mínimo más pequeño, ya nos vamos a esta parte de la función, lo que vamos a hacer es remover ese valor de ahí. Lo sacamos y ordenamos lo que nos queda de lista y lo guardamos en sublista. Es decir, lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, es sacar al 2 y nos va a quedar 1,4,1. Y eso lo vamos a ordenar en formato ascendente, sería 1, 1, 4. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, encontramos el número más pequeño. Luego creamos una variable que va a ser lista final 1, que va a ser, inicializamos con una variable 0. Y hacemos que lista final 1 en la posición 0, sea ese valor que hemos obtenido, el valor mínimo. Yo le puse valor mayor ya por un tema de ironías. Y bueno, tomando como el ejemplo que estamos sacando acá, el valor mayor, la variable valor mayor en este caso sería 2. Y eso lo vamos a poner primero en nuestra variable lista final, que va a ser una lista, ¿no? Nuestra lista final. Y luego a esa la extendemos la sublista, que eran los números ordenados de menor a mayor. O sea, el 2 primero, y de ahí lo que nos queda ordenado de menor a mayor, lo agregamos a esa sublista. Y luego hacemos lo inverso que hicimos acá. Lo pasamos todo a string para poder aplicar nuestra función número. Y finalmente, a lo que habíamos hecho el slice, a esta parte que venía a ser esto, lo que vamos a hacer es asignarle, o sea, la lista que hemos obtenido al final, la lista ordenada. Entonces, 1, 4, 2, esto se va a reemplazar por 2, 1, 1, 4. Eso es lo que hace aquí. Y bueno, como la habíamos entrado al revés, lo volvemos a invertir y queda, ¿no? Y retornamos esa lista, pero aplicando nuestra función número para que nos la den número, ¿no? Y salimos del bucle. Acá hay un retrocero en caso de que no se cumpla nada de esto, como por ejemplo en el caso de 542, te va a retornar un 0. Ahora entramos a la otra parte, ¿no? El a sub n. Bueno, acá ponemos que cuando n sea menor o igual que 0 es 0, porque a sub 0 es 0. Y hacemos una función recursiva, ¿no? Donde retorna el elemento anterior al cuadrado más 2. Entonces va a ir bajando, bajando, bajando porque está llamando a la función hasta que llega a 0. Ya tiene un valor 0, entonces va a volver a subir hasta el valor que le hayamos asignado, por ejemplo 10, hasta el 10, ¿no? Y luego definimos sumatoria. La sumatoria, como vimos que era el UDN, va a ser una suma y vamos a hacer un bucle for para que analice desde el 1 hasta el n más 1 para que involucre el último elemento, ¿no? Si ponemos 10 acá, acá sería de 1 hasta 11, entonces va a involucrar a 10. Y vamos a analizar, vamos a crear una variable valor donde va a ser el a sub n de todos esos números. De la sub n del 1, del 2, del 3 hasta la sub n del 10. Luego vamos a crear una variable intermedio que va a ser el smallest number, el bn, de todos estos valores y va a ir sumándole una suma iterativa, ¿no? Y ponemos este porcentaje módulo para que sea en el módulo que habíamos definido previamente. Y ya, te va a retornar la suma. Por ejemplo, acá, para el ejemplo, sumatoria 10, acá el resultado nos decía que era 54, 38, 70, 437. Y si nos vamos al código, hacemos esto y igual, en efecto. Por ejemplo, para verificar nuestra función smallest number, de 254, 425. Ah, no, el número era 245, perdón. Y es que casi está bien. 245, 254. Si llamamos a smallest number de 542, creo que era el otro, 0. Si hacemos el smallest number del número que estábamos analizando en esa lista, 24, 14, 21. 24, 21, 14. En efecto sería el número que teníamos que corregir, ¿no? Y ya, eso sería todo. Está para analizar. Bueno, esto se puede recortar muchísimo usando un bucle while, pero a reto personal me propuse hacerlo así, aplicando criterio básico.
pero con bucle while, analizando mientras el elemento sea en orden creciente, guardarlo. Si llega a ser un orden decreciente, ya empiezas a analizar esa lista. Con un bucle while sale mucho más sencillo. Ya lo podemos ver en otro momento, ¿no? Pero esta es la solución. Ya nos vemos hasta el siguiente problema.